¿Qué tal? Tutorial 24 de programación en Java. Veremos en este tutorial que la clase todavía está incompleta. O sea, ya hemos hecho algunas cosas como añadirle sus constructores, ponerle algunas funciones gets y sets que nos servirán para devolver los atributos, o sea, los valores que tienen los atributos. Y hemos hecho algunas funciones que hicimos al inicio cuando estábamos explicando las clases, que en este caso hicimos las funciones insertar, devolver valor. Y bueno, hoy implementaremos la función llenar cubo. ¿Por qué llenar cubo? Bien, fíjense en la clase main. Nosotros cuando creamos un cubo, le pasamos los parámetros de alto, largo y profundidad mediante parámetros. Y entonces a continuación hacemos un ciclo triple para llenarlo. Pero bueno, estas líneas de código que están aquí, nosotros solamente las hemos utilizado para dos cosas: crear el objeto y llenarlo. Bien, simplemente si tenemos un programa demasiado largo o que requerirá otras funcionalidades, pues el código en la clase main se verá muy extenso. Y no solo por eso, sino que dada la capacidad de abstracción que debemos tener, debemos decirnos, bueno, ¿quién es el encargado de llenar el cubo con los valores? En este caso es el usuario, pero la funcionalidad es inherente al objeto. Por tanto, nosotros debemos tener en cuenta que esta funcionalidad de llenar el cubo debe estar implementada en la clase, porque así tendremos un código más limpio y más entendible a la hora de reconocerlo. Para esto vamos a cortar y pegar este mismo código en el método. ¿Por qué? Porque así es como se llena un cubo, ¿no? En todos lados donde lo pongamos. Para este caso nos dan algunos errores y veremos a continuación qué es lo que sucede. Para poder encapsular esta funcionalidad dentro del objeto, nosotros tenemos que ver qué es lo que utiliza este código de aquí. Bien, podemos ver que utiliza el alto del cubo, podemos ver que utiliza el largo y la profundidad. Y además utiliza la clase scanner para, dado los datos entrados por la consola, ir llenando el cubo mediante la funcionalidad insertar que la hemos visto aquí arriba. Pues bien, dos cosas. Primero le pasamos el escáner por parámetros para que así el usuario pueda entrar valores del cubo por la consola. Y segundo, bueno, este cubo en este contexto no existe. Por tanto, tendremos que eliminarlo, ya que las funciones getAlto, getLargo y getProfundidad están dentro de la misma clase aquí, get and set. Las pueden observar. Para este caso solo tenemos que quitar mcubo.getAlto y poner this.getAlto, puesto que estamos referenciando al objeto en sí, o sea, las funcionalidades de la misma clase. O simplemente podríamos tener solamente el nombre de la función, puesto que como es única en la clase, pues se puede referenciar de esa forma y no hay nada pasado por parámetros que sea con el mismo nombre. Y bueno, aquí solamente tendríamos que decir this insertar, porque la funcionalidad insertar está aquí adentro. Ahora, el escáner anteriormente estaba como la variable esc, pero cuando nosotros lo pasamos por parámetros se recibe con la variable e. No quiere decir que el escáner, la variable haya cambiado ni nada de eso, sino que lo que le interesa al compilador es el tipo de dato que se pasa por parámetros. Aquí el nombre puede ser e, ef, pp, cualquiera de esos, no interesa. Pues bien, este caso es e y lo que se está referenciando es lo mismo. Lo que interesa es el tipo de dato. Y bueno, así tendremos la funcionalidad creada de llenar el cubo. Esto les servirá para cada vez que vayan a crear un programa orientado a objetos, se digan, bueno, ¿qué funcionalidades tengo que implementar afuera y qué funcionalidades llevan inherente en el objeto que yo estoy creando? Pues bien, miren qué sencillo ahora será llenar el cubo. Simplemente tenemos que decir mi cubo.llenar y le pasamos la variable scanner. Fíjense que el código escrito en la clase main es mucho mejor, o sea, se lee de una manera más clara, puesto que el usuario inexperto solo va a decir, bueno, aquí hay tres sintaxis, o sea, tres instrucciones. En una clase scanner están creando un objeto cubo y lo están llenando. Observen cómo el lenguaje de reconocimiento del código se acerca más a un lenguaje natural. Creamos el objeto que va a llenar el cubo, creamos el objeto en sí, el cubo, y lo mandamos a llenarlo con este mismo objeto. Bien, simplemente para ver que todo está correcto, vamos a compilar, le damos F6. Aquí le podemos pasar todos los parámetros juntos, ¿no? O sea, vamos a crear un cubo de 12 posiciones, 2 por 3 por 2, o sea, 2 por 3, 6 por 2, 12. Y vamos a ponerle los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 11 y 12. Y como pueden ver aquí ya está lleno, pero ustedes me dirán a mí, bueno, yo no sé si se llenó o no. Muy bien, vamos a mostrar el último valor que entramos por la consola, en este caso va a ser el 12. Vamos a copiar aquí la entrada de datos para no repetirle y decimos mi cubo punto devolver valor, y para este caso vamos a decirle que me devuelva el último valor. ¿Cómo se lo decimos? Tenemos que devolver la longitud del cubo en la posición anterior. Mi cubo punto get alto menos 1 a mi cubo
punto dame el alto, el necesito, en este caso viene siendo el largo, -1, y vamos a tomar la profundidad -1. Bien, ya estamos en condiciones a poner lo que nos muestra, o sea, lo que guardamos, ver si está bien guardado o no está bien guardado. Pasemos a recompilar el programa, aquí en este botoncito, y se lo pasamos todo directo, damos Enter, y bueno, que no nos ha devuelto nada. ¿Por qué? Porque aquí simplemente estamos llamando a la función devolver valor, y esto aquí o lo hacemos dos cosas, o lo metemos en una variable o lo devolvemos. Fíjense que aquí este bombillito amarillo nos dice eso, necesita asignarle lo que devuelve a una variable nueva. En este caso vamos a asignárselo a la función que escribe en la consola. Bien, simplemente cortamos aquí y pegamos, aquí cargamos esto y ya podemos hacerlo nuevamente. Lo compilamos y observen que nos muestra el último valor, o sea, el 12. Puesto que le decimos devolver valor en las posiciones finales, o sea, en el alto -1, largo -1 y profundidad -1. Bien, hasta aquí podemos ver que, miren qué simple código la clase main, 4 líneas de código para llenar un arreglo. ¿Ven qué fácil? Y se permitió hacer esto gracias a la encapsulación en los objetos. Bien, esto es un ejemplo de cómo se puede encapsular un objeto y la utilidad que tienen estos a la hora de programar. Esto es todo, nos vemos en un próximo encuentro.